Hola a todos, mi nombre es Luis Gordon. Mi nombre es Cristian Hernández. Mi nombre es Kenneth Mendoza. Mi nombre es Luis Pico. Y en el día de hoy vamos a hablarles sobre nuestro artículo de investigación titulado Las bases de datos como pilar del e-commerce, la evolución del comercio tradicional. Bueno, comenzando. ¿De dónde nace este proyecto y por qué nace este proyecto? Bueno, este proyecto surge de la necesidad de argumentar la importancia que juegan las bases de datos en el gran trayecto y los cambios que han sufrido las actividades económicas, planteando que la evolución que han sufrido estas actividades ha escalado a la par de la erupción de las nuevas tecnologías, ya que en un mundo que cada vez va creciendo más y más, tanto tecnológica como demográficamente, es necesario que la manera en la que compramos y vendemos bienes también escale. Entonces ahí es donde entran las bases de datos, que en el día de hoy hace que algo como el comercio tradicional, el comercio de barrio, pase a otra escala y se convierta en el comercio electrónico, ya que si tenemos una gran densidad poblacional, por ende, vamos a tener mayor cantidad de información que debemos manejar y para poder que esto sea viable necesitamos de una vía, valga la redundancia, o de una herramienta que hace el análisis y el correcto uso de estos datos. También, ya que la manera en que las personas se relacionan ha cambiado, porque nos estamos dirigiendo a un mundo globalizado, también la manera en que las grandes empresas, las pequeñas, medianas y grandes empresas se relacionan con sus clientes también debe cambiar. Entonces, aquí es donde entran las bases de datos que facilitan la conexión y la comunicación entre los clientes y los vendedores, haciendo que algo tan loco como pedir desde el celular o desde el computador, que hace 2 décadas era impensable, actualmente tú lo puedes hacer a cualquier hora, en cualquier momento, para pedir lo que tú quieras. Scott Galloway, el autor del libro de Los Cuatro, explica en su libro que gracias a estas nuevas tecnologías, los pequeños comerciantes, los comerciantes de barrio, los comerciantes de plazas, han podido convertirse, y quieren la vía, tienen la posibilidad de convertirse en los grandes de la industria. Y él explica esto porque para él los 4 grandes son Apple, Amazon, Facebook y Google, los cuales comenzaron como pequeñas empresas que gracias a la evolución de las nuevas tecnologías se catapultaron a la fama. Y bueno, este trabajo, este artículo, es una revisión temática, como ya se dieron haber dado cuenta, de bases de datos, aplicándolas a el comercio para poder explicar cuál es su incidencia en el origen del comercio electrónico. El porqué de las bases de datos en comercio electrónico. Primero nos vamos a remontar la historia de las bases de datos en el comercio electrónico y hacemos énfasis en los tiempos antiguos, cuando el comercio electrónico era cuando el comercio era una de las principales actividades de la humanidad. Debido a esto se pudieron realizar muchos intercambios, pero no solamente de bienes y servicios, sino que de conocimiento. Y también debido a esta mejora de la evolución de otras tecnologías, la evolución del comercio electrónico pudo escalar a un nivel más superior. Por ejemplo, la implementación de las bases de datos en el comercio electrónico es muy fundamental, porque puede tener muchas ventajas, como es la definición y almacenamiento de datos, la actualización y consultas consultas. El papel importante de las bases de datos en el comercio electrónico es crucial, ya que es muy dinámica, ya que estamos en el siglo XXI. Ya no nos podemos quedar atrás, debido a que
es posible tratar los datos de una manera interconectada, con gran diversidad, donde estos servicios existen para más eficaz y para que sea más eficaz en el manejo de la información. Hablamos de las aplicaciones en e-commerce. Las bases de datos en e-commerce son de tres tipos. La primera es del tipo, hay una que se llama Product 360 de información, que va enfocada más en el mercado minorista. B2C, que es para el mejoramiento de la información y trae ventajas como el acortar procesos de integración de proveedores y optimizar la precisión de los datos del producto. Tenemos el IBM InfoExpert. Es una solución robusta para proporcionar datos en tiempo real y la toma de decisiones, donde va enfocada más intuitivamente, o sea, va más enfocada en el sector minorista de estas bases de datos, que es en el B2B, ya que ofrece un servicio de compartir información actualizada y en tiempo real con socios y proveedores. Pasamos a Adam, que se enfoca más en el mejoramiento de la experiencia del cliente y no solo del usuario. Está enfocada en la fácil actualización y edición de la información por parte de cualquier miembro de la organización. Estas bases de datos son especiales para el sector minorista B2C que quiere avanzar hacia un enfoque customer y céntrico. Bueno, ahora hablaremos sobre la seguridad en las bases de datos para el comercio electrónico o como en inglés se conoce, el e-commerce. Pero primero hablemos de por qué es necesaria la seguridad en las bases de datos. Y hoy en día contamos con que la información en una empresa, ya sea de manera electrónica o de manera física, es la base en la cual va a girar todo en torno a esta empresa, su información, es decir, uno de los bienes más preciados con los que puede contar. Eh, Ahora, en la implementación de una base de datos, esto es un tema demasiado fundamental, debido a que es algo delicado, como ya anteriormente había mencionado, la información es algo en cual la empresa va a girar en torno a ello. Por lo tanto, no debe haber errores al momento de esta seguridad. Para ello, los programadores y diseñadores de las bases de datos tienen esto en cuenta desde el momento en el que crean el diseño de la base de datos o hasta cuando la llevan a su implementación en la empresa, con la finalidad de siempre tener resguardada y protegida la información de dicha empresa, además de darle una buena experiencia al usuario, que es el que va a utilizar dicha base de datos. Ahora, a lo largo de la historia se han diseñado diferentes métodos para resguardar la información, y con el tiempo se han ido evolucionando para la implementación en las bases de datos. Por ejemplo, se han creado sistemas de encriptamiento de información para las bases de datos y que así, si un usuario o un externo a la empresa intenta acceder a la información, no la pueda obtener de pues, manera fácil, pues tendrá que hacer un proceso de decriptación para poder llegar a la información y eso es un poco un proceso más tedioso. Por ejemplo, se creó unos diseñadores crearon un sistema que por sus siglas se llama PIRF, que es un sistema de encriptación de información, eh, para, como ya anteriormente había mencionado, para evitar el acceso externo a esta información, siendo que un protocolo de cifrado de la información con el fin de evitar la pérdida de información de una empresa o también evitar la capacidad de búsqueda de dicha información a una persona externa.
con el fin de evitar pérdida, robo, acceso, etcétera. Bueno, ahora les hablaré del rendimiento de la base de datos en el e-commerce. Como es de saber, el rendimiento es importante porque si no hay un buen rendimiento, no habrá un avance del comercio electrónico haciendo uso de la base de datos, ya que en vez de ser una ayuda, será una rama a mitad del camino que nos detendrá todo el progreso que hemos obtenido en este proyecto. En el rendimiento hay una estructura la cual es utilizada por ciertos ingenieros, el cual mejora el rendimiento del sistema. Esa estructura o diagrama es el que están pudiendo ver en la diapositiva y les haré una breve explicación de esto. Vamos a comenzar por la parte superior. En la aplicación lógica o Logic Application, como su nombre lo dice, se aplica toda la lógica o estructura pensada para la base de datos. Se realizan pruebas haciendo el uso del if o emulate browse, de que antes de agregado funcione correctamente y si se realizan las veces que sean necesarias, ya que en la base de datos se agregan datos constantemente. Una vez hecho esto, el tracepoint se encarga de hacerle seguimiento a los pasos confirmados o hechos del sistema para poder pasar al siguiente objetivo, el cual es la Dynamic Cache o caché dinámica. En la caché dinámica se pueden utilizar tres tipos de caché dinámica, la cual son caché resultado de consulta, la cual realiza consultas en esta caché, son consultas de datos estables como por ejemplo el autor y el título. La otra tabla caché, que es la otra tipo de caché dinámica, se le realiza una copia para cada una de las tablas que se utilizan con poca frecuencia, como por ejemplo el país, el elemento, también podría ser el autor. Y la tercera sería la caché híbrida. Esta sirve como una caché de tabla, excepto que también almacena en caché los resultados de las consultas de los más vendidos. Sería una combinación entre estos dos tipos de caché, por lo tanto sería híbrida. Lo siguiente vendría siendo el upper layer o capa superior, la cual se refiere al nivel extremo porque varios usuarios pueden ver los datos deseados de este nivel. Y por último, el buffer pool o función del buffer pool es para mantener en memoria aquellas páginas de datos que han sido leídas del disco, para que puedan ser leídas más rápidamente la siguiente vez la cual se haya abierto sin necesidad de ir al disco duro y se demore más. Por lo que en el tiempo de respuesta va a ser mucho mejor. Por lo tanto, esto ya tener una conexión con el disco para finalizar las consultas realizadas a este sin perder información, ya que están conectando al servidor de la base de datos con el disco local y esto nos ayuda a no tener una pérdida mínima de datos entre estas dos. Bien, ahora hablaremos de algo demasiado importante, el cual es el camino a una constante evolución. Como ya anteriormente hemos hablado, en los últimos tiempos se han visto un aumento exponencial en el tráfico web, el uso de las bases de datos, y esto ha traído grandes desafíos, ya sea para los servidores en los cuales se cuenta o está implementada la base de datos, no sé, una nube en la cual se encuentra información, etcétera. Eh, con lo anterior, quiero decir que el nivel de estabilidad que deben tener estos servidores o esta tecnología más bien debe ser, no sé, el nivel más alto posible, pues como se ha mencionado, la información es un tema demasiado delicado en cuanto a las bases de datos, confiere, ¿cierto? Entonces, un sistema de base de datos ideal es el que todo programador quiere llegar a tener o crear, y sería aquel que no requiera cambios en su estructura original, que no va a estar constantemente evolucionando en el sentido de que va a requerir un cambio para mejorarlo, sino que será ya ese sistema perfecto. Y eh, lo que sí podría llevarlo a tener digámoslo así, sería un nivel de entropía demasiado alto, que no sea necesario de cambiar ningún tipo de pieza. Por ejemplo, si está soportada en un servidor, sea lo suficientemente espacioso para guardar la información sin necesidad de que en un futuro se,
sea necesario expandir dicho espacio, etcétera. Por ejemplo, a lo largo de la historia se ha tenido, por ejemplo, en años atrás no se sabía con exactitud si se iba a lograr todo lo que se ha logrado en cuestión de avances tecnológicos. Incluso en los menos de los últimos 3 años se pudo evidenciar con mayor exactitud los grandes avances que se han tenido. Pues se sufrió de una pandemia en la cual se estuvo en un confinamiento y el único medio con el exterior que había era el comercio electrónico, el cual en ese entonces tuvo un gran crecimiento, para lo que se crearon nuevas necesidades y en el momento que se nacieron las necesidades se supieron suplir y generando así que evidenciara el gran potencial que dicho comercio tenía, que no se creía que iba a llegar tan lejos, pero con el tiempo y con el poco tiempo, porque en realidad fue demasiado poco, se logró evidenciar que sí hubo un gran avance. Ok, ahora les hablaré de la erupción del Big Data sobre la base de datos en el e-commerce. Primero les explicaré qué es el Big Data. Se le conoce como Big Data a las grandes cantidades de datos variadas y rápidas que son difíciles de capturarlas y procesarlas con métodos tradicionales. En muchos lugares mencionaron el hecho de que para ser considerado Big Data, los datos deben ajustarse a 5B. Esta 5B, ¿qué quiere decir? Bueno, esta 5B lo que nos estaba hablando es que para que sea conocida como Big Data debe cumplir con estas condiciones. Primera B, volumen. La segunda sería velocidad. La tercera sería la variedad. La cuarta, veracidad. Y la quinta, el valor. En el volumen, el almacenamiento de la masiva cantidad de datos que pueden ser recolectados de la página web, social media, del IoT y muchas otras. La segunda B sería la velocidad. Los datos se generan en el tiempo real, gracias a interacciones con las fuentes y con los usuarios. Y por lo tanto, deben tener la misma velocidad a la que está siendo procesada todo esto. La tercera sería la variedad. Todo tipo de datos, ya que sean estructurados o no estructurados. Podrían ser tablas, videos, audios, base de datos, entre otras. La cuarta, sería la veracidad. Es la calidad y la confiabilidad de los datos. Por lo tanto, ahí tiene que haber una seguridad. Al llegar de diversas fuentes, se vuelve su limpieza para evitar usar valores incorrectos utilizando la veracidad. El último sería el valor. Los datos deben poder proporcionar un valor o beneficio a la empresa por lo cual se está utilizando estos datos. Con esto explicado, podemos comprender la importancia del Big Data sobre el e-commerce en las bases de datos, ya que es una de las grandes oportunidades para el mundo del comercio. Esto, ya que va más allá de solo tener la posibilidad de guardar y mostrar datos, este permite realizar un profundo estudio sobre los que contiene, y así poder realizar predicciones y lecturas del comportamiento de nuestros clientes y con los datos que se estén trabajando. Puede haber una arquitectura, como pueden ver hay una arquitectura aquí, la cual se está haciendo, voy a explicarles brevemente. Por lo tanto, vamos a comenzar primero por la parte superior con el SQL, base de datos. Esta es nativa, pues está desde el servidor ordenador que se está trabajando. El AQP utilizado en la figura, siendo el middleware, software que proporciona un enlace entre aplicaciones, sistemas o proyectos independientes, entre el usuario y la base de datos. Las muestras generadas para diferentes bases de datos se almacenan en una base de datos subyacente común. Al ejecutar una consulta, el analizador SQL convierte la consulta en una expresión lógica utilizada por el componente AQP que están pudiendo ver ahí. Todo esto es lo que se está realizando en el apartado del AQP middleware para ejecutarla en una muestra almacenada de la base de datos pública. Si no se encuentra un ejemplo adecuado, la consulta se ejecutará en la tabla de la base de datos nativa. Una vez hecho esto, pasamos al siguiente apartado, el cual es el SQL Query Optimizer. En este apartado se optimiza la consulta realizada a la base de datos. Luego esto se divide en tres partes. El HTAP, el cual es el procesamiento transaccional y analítico híbrido. Es la aplicación de herramientas y características para poder analizar datos en vivo y sin afectar las operaciones transaccionales. Luego viene el RDMS.
el cual es capaz de producir, manipular y gestionar las bases de datos de todo tipo relacional en las que se utiliza. Es un software que se antepone a los datos de una base de datos por el cual el acceso de datos se realiza a través de una solicitud del RDMS, que administra para realizar las operaciones más convenientes a la solicitud que realiza el usuario. Y por último, el NoSQL. Normalmente las bases de datos relacionales arreglan esto como normalización. La normalización es simplemente optimizar la base de datos para eliminar redundancia, pero la redundancia siempre está. Por lo tanto, se llegó a crear el NoSQL, también conocido como No Only SQL o no solamente SQL, la cual es la nueva forma de crear base de datos. Por lo tanto, se crea una copia de la base de datos en esta para el resguardo de datos y aumentar el rendimiento de esto. Y de pronto, las estructuras de lo que hemos mostrado anteriormente no van a coincidir, ya que esto estaría dentro de cada uno de los controles que se están realizando en la emulación o en la explicación de cada trabajo de estas estructuras. Y esto sería todo para esta explicación. Bueno, pasamos a las conclusiones. Después de este análisis que hicimos, de esta investigación, si bien sabemos que los sistemas de bases de datos no son un recurso completamente perfecto, un recurso que todavía necesita muchos años para poder mejorarse poco a poco, estas son un gran medio por el cual rápidamente se puede llegar a la evolución de los sistemas mercantiles, ya que estos dotan de múltiples herramientas a los pequeños y grandes comerciantes y les ayuda no solo a llevar una simple cuenta de inventario, sino que también permite que puedan implementar cierto grado de automatización y que sea más ágil la administración del negocio. Además, puede ayudar a que se utilicen estos datos no solamente para poder contactarse con los mismos clientes, sino también para poder hacer, por ejemplo, estudios de mercado, poder analizar si cierto producto o cierto servicio puede ser lanzado en cierta área y esto ayudaría a crecer todo el comercio en una zona o ciudad. También pasando por la seguridad, como nos dimos cuenta, una base de datos debe ser una herramienta, debe ser un ambiente extremadamente seguro, con unos fuertes lineamientos de seguridad, de redundancia, ya que al tratar algo tan comprometedor y valioso como son los datos, es necesario resguardarlos mientras se busca también una constante mejora de esta tecnología, ya que no vamos a guardar simple, por así decirlo, simple dinero, sino que vamos a guardar datos de personas que si esto se saliera a la luz, si estos datos se regaran por todo el internet, significaría una gran vulnerabilidad para la integridad de estas personas, no solo en el internet, sino también en el mundo físico. Y así como en los inicios de la humanidad, sabemos que el mercado, la venta de bienes y servicios, es una actividad que está con el ser humano desde que este apareció en el planeta Tierra. Sabemos que las bases como fue para los inicios de la historia humana, ayudando a la evolución de la sociedad, puede ayudar a que toda la forma en la que nos relacionamos, no solo hablando del mercado, sino también hablando de, por ejemplo, la medicina, la educación, la forma en la que nos comunicamos, aporta a que esta evolución, este camino hacia una sociedad globalizada sea más cercano. Además, como dijimos que los datos son algo muy importante, de esto nace el Big Data, de lo que ya hablamos, ya que al momento de trabajar una gran cantidad de información,
necesitamos una forma de poder condensar esta información y también de aprovecharla, que es de donde nace la minería de datos, que poco a poco se está convirtiendo en una de las aplicaciones grandes que tiene la base de datos para lucrarse, ya que hoy en día los datos, la información es algo aún más valioso, puede llegar a ser aún más valioso que el mismo oro, ya que quien maneja los datos, quien maneja la información puede manejar el mercado como él se le antoje, como si fuera un simple juego. Y bueno, con esto podemos ver que las bases de datos inciden de una forma muy fuerte en la transformación de lo que antes hacíamos de ir a comprar a cierto lugar para pasar a pedir desde nuestro teléfono, ya que este juega un papel importante porque por medio de estas, sobre estas, es que corre todas las relaciones en la actualidad. Y bueno, eso sería todo sobre nuestro proyecto. Espero que les haya parecido enriquecedor. Ya aquí tenemos algunas de las referencias que utilizamos. Sacamos información tanto de la base de datos institucional como de Google Académico y de uno que otro libro sobre economía y sobre bases de datos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada.